Bienvenido. Siéntate. Respira con calma y deja que esta historia se acomode a tu alrededor como una puerta que se abre despacio frente a ti, un instante donde sientes que algo se mueve por dentro, como un recuerdo antiguo que regresa, una verdad que estuvo en silencio mucho tiempo y que ahora toca, pidiendo ser vista, este espacio entre quien eras hasta ayer y lo que puede comenzar a existir hoy. Permanece aquí, no te vayas, porque lo que vas a escuchar tiene fuerza suficiente para cambiar tu manera de ver el mundo. Así como le ocurrió a Neville, quizá no estás aquí por casualidad. Quizá Abdullah te ha traído paso a paso hasta este momento exacto, hasta esta escucha, como un llamado que solo la intuición puede oír. Y cuando un contenido trae transformación, no es un algoritmo el que te elige, es tu conciencia respondiendo. Antes de continuar, escribe en los comentarios una frase sencilla: yo activo mi poder ahora, porque cada palabra escrita es acción, un puente entre pensamiento y forma. Un comentario no es solo interacción, es un compromiso interno, un paso creativo, un susurro silencioso ante ti mismo de que tomas tu lugar en tu propia historia, y si lo sientes, también puedes permitir que esta obra reciba apoyo de vuelta, no por obligación, sino como energía que circula y regresa. Cada gesto de apoyo mantiene vivo un contenido como este para que llegue a quienes lo necesitan, del mismo modo que ahora llega a ti, suave, profundo, sin prisa, como una semilla que germina en tierra fértil en el momento preciso, y ahora dejamos que la narración siga fluyendo. Abdullah no llegó a la vida de Neville como un maestro, llegó como un espejo, no explicó teoría, mostró vibración, no hablaba de fe, él era fe, no describía el resultado, vivía dentro de él. Neville, atrapado entre deseo y realidad, observaba a ese hombre con ojos que querían entender, pero una parte suya todavía dudaba de que la imaginación, por sí sola, pudiera bastar. Abdullah miraba con la calma de quien no discute, no ruega, no espera. Él sabía en el sentido más profundo. Dicen que fue en pleno invierno. Neville anhelaba regresar a Barbados, pero no tenía dinero, ni boleto, ni fecha. Era un deseo lejano, casi infantil. Sin embargo, Abdullah hablaba como si ya hubiera sucedido. Tú ya estás en Barbados, decía. No algún día, no tal vez, ahora mismo. Neville sonrió con incredulidad, como alguien que reconoce poesía pero teme lo imposible. Abdullah no negociaba. Para él la realidad era un estado interno, no una condición externa. Cada noche Neville cerraba los ojos y sentía el suelo de su tierra natal, la humedad de la isla, el viento salado. Su imaginación se volvió hogar, y el mundo se reorganizó. Llegó un telegrama, apareció un boleto pagado, quedó libre una cabina en el barco, no por suerte, no por azar, sino porque Neville ya lo había experimentado dentro de sí. De esa lección surgió todo lo demás. Abdullah no enseñaba a pedir, enseñaba a asumir, no a esperar, sino a ser, no a buscar pruebas, sino a ser causa. Y tú que escuchas, puedes empezar a percibir que la mente no crea lo que desea, crea lo que es. Cuando Neville dejó de orar como mendigo y caminó como quien posee, el mundo se dio, como un telón que se abre. Así ocurre con todos, porque la ley no hace excepciones, no premia a los buenos, no castiga a los distraídos, responde al estado, pura continuidad. Imagina ahora que avanzas algunos pasos en el tiempo, un deseo, grande o simple, ya cumplido, no mañana, no algún día, ahora. Tu cuerpo respira como quien ha recibido, tu corazón late con gratitud, tu postura no busca aprobación. Si permaneces en ese estado, el mundo visible reflejará, debe hacerlo, siente en tu pecho, no como teoría, sino como vibración que quiere tomar forma. Abdullah diría, no necesitas intentar, necesitas ser. Neville, después de aquella experiencia, ya no fue el mismo. Su visión del universo dejó de ser intelectual y se volvió íntima. Comprendió la ley, dejó de luchar contra la vida, comenzó a moldearla, sin rogar por destino, sin pedir permiso, caminó con el final en mente, con el deseo cumplido como aliento, y el mundo lo siguió, casi como un acto mágico. Pero no era magia, era principio, y principio no falla cuando se sostiene con convicción. Y tú, lo sientes,
Percibes la posibilidad, aunque sea un instante breve, de verte como aquello que anhelas, no pensándolo, sino siéndolo internamente, porque ahí nace todo. Imagina que esta historia no es un cuento lejano, sino una invitación, una puerta abierta, una mano extendida. El mundo no necesita cambiar primero, basta con que cambies tú. La identidad arrastra al futuro detrás de sí como la luna mueve el mar. Visualiza a Neville caminando por las calles de Nueva York, asfalto frío bajo los pies, pero su mente cálida en una costa tropical. Las luces se reflejan en charcos como portales. Su cuerpo tiembla por el invierno, pero su imaginación arde, sin boletos, sin pruebas, solo una imagen interna tan viva que era más real que el frío de la ciudad. No preguntaba ya si sucedería, vivía como si fuera inevitable. Otros pasaban a su lado sin saber que caminaban junto a un hombre que había comenzado a ser, antes de que el mundo lo reconociera. Abdullah no daba discursos largos. Mostraba con su existencia, su presencia era ley. Quien respiraba a su lado, respiraba certeza. Neville recordaba que Abdullah no miraba problemas, no evaluaba obstáculos. Para él el deseo era ya un hecho. Cuando Neville buscaba lógica, no recibía argumentos, recibía estado. Cada noche veía Barbados no como sueño, sino como regreso. Sentía arena entre los dedos, aire salado, viento sobre la piel. Estaba allí por dentro mientras su cuerpo aún no había llegado, y porque lo interno existe primero, lo externo lo sigue como sombra. Telegrama, boleto, cabina, no milagro, consecuencia. El mundo no responde al ruego, responde a la identidad. Neville dejó de exigir pruebas. Se convirtió en prueba, comprendió que la imaginación no inventa, construye, que la identidad precede a la experiencia, que la realidad responde al estado, no a la súplica. Ya no vivía buscando confirmación, la confirmación vivía en él, y afuera solo esperaba alinearse con lo que dentro ya era. No necesitas convencer al mundo, solo a ti mismo, porque el mundo es un ecosistema de conciencia, así como el mar no le pide permiso a la piedra para moldearla. La conciencia no pregunta a la realidad si puede crearla. Ella es causa, siempre, sin excepción. Cuando la identidad cambia, el mundo cambia. Cuando la identidad permanece, el mundo permanece. Y eso es el motor de la ley. Imagina ahora a una persona que desea riqueza. La mayoría piensa, algún día tendré dinero, algún día la vida será mejor, algún día tal vez. Pero quien comprende esta ley no piensa el futuro como esperanza, lo siente como ahora, vive libertad emocional en el presente, habla como alguien sin carencia, camina como quien ya no lleva cadenas, observa la vida como heredero de algo que nadie puede quitarle. Cuando un ser humano siente ese estado sin retroceder, la vida responde, las oportunidades emergen como piedras desde el fondo del río, la ayuda aparece sin ser buscada. Puertas antes cerradas ceden, porque no, es el mundo quien crea la identidad, es la identidad quien crea el mundo. Muchos meditan para atraer resultados, pero no se trata de atraer, sino de asumir, encarnar, vivir como si ya fueras próspero, como si ya fueras amado, como si ya estuvieras sano, como si ya hubieras llegado. La mente no distingue imaginación de realidad. Y cuando la imaginación es vivida de manera continua, la vida externa se convierte en huella. Neville usó esto no solo para viajar a Barbados, sino para vivir. Moldeó vínculos, oportunidades, percepciones. Escribió obras que hasta hoy despiertan conciencia. Dios y el ser humano ya no eran conceptos separados. La conciencia era una, solo una, sin distancia entre creador y creación, entre deseo y cumplimiento. Entre pensamiento y forma, todo estaba dentro, y lo interno se reflejaba afuera, no como un destello repentino, sino como claridad de mañana, lenta, pero inevitable. Quien permanece lo suficiente en el estado, no fracasa. Solo fracasa quien olvida, quien abandona, quien cambia certeza por duda, final por carencia, identidad por esperanza. Abdullah no permitía que Neville retrocediera. Cuando Neville decía que no tenía recursos, Abdullah respondía, ya estás en Barbados. No consolaba, no alentaba, reposicionaba, alineaba, lo devolvía al estado. Esa es fe viva.
No espera pasiva, sino encarnación. Llévalo ahora a ti. Piensa en algo que deseas, no como espectador frente a un escenario distante, sino como actor dentro de la escena, no como deseo, sino como recuerdo, como si ya hubiese ocurrido y miraras con gratitud. Siente libertad, siente seguridad, siente calma, no como fantasía, sino como emoción corporal inmediata. Cuando el sentimiento se vuelve natural, la manifestación se vuelve inevitable. Así funciona la ley, no por esfuerzo, por aceptación, no por lucha, por identidad, no por espera, por presencia. Neville no era alguien especial, tú no eres menos. Abdullah no era milagroso, tú no estás excluido. La única diferencia entre quien manifiesta y quien sueña es la permanencia en el estado. Quien permanece recibe, quien habita crea, quien se convierte ve, y cuando el mundo cambia, no es porque algo llegó, es porque tú cambiaste. Tú eres fuente, eres imagen, eres semilla. Escucha esto no como teoría sino como práctica. Imagina el mayor deseo que guardas. No lo busques afuera, colócate dentro de él. No lo veas como futuro, vívelo como presente. Quien ya está en el resultado no ruega, no corre, no suplica, encarna. Quien posee no pregunta, agradece. Y la gratitud no es consecuencia de una manifestación lograda, es la tierra que la hace brotar. Abdullah mostró a Neville que un deseo no es una petición, sino un nacimiento, y un nacimiento no se discute, se recibe. La mente humana quiere pruebas, pero la conciencia no ofrece pruebas antes del estado, las ofrece como eco del estado. Cuando la identidad se vuelve firme, la manifestación surge por sí misma, como árbol que crece aunque no lo observes, como respiración, que continúa aunque no la pienses. La ley no depende de tu atención, sino de tu constancia. Si permaneces el mundo responde, si habitas el mundo construye, si te conviertes el mundo refleja. No puedes seguir siendo víctima cuando te reconoces creador, no puedes seguir siendo pequeño si sientes ser origen, no puedes temer la vida cuando entiendes que eres la vida que da forma. Neville caminaba entre la gente, y se veía a sí mismo en cada rostro. Veía una sola conciencia expresándose en muchos cuerpos, muchas historias, muchos caminos, y comprendió que nada estaba separado. La conciencia no observa el mundo, lo emite. La realidad no le ocurre al ser humano, surge desde el ser humano. Cada experiencia es sombra de la identidad que la originó. Cuando esto entra en ti, no como concepto sino como certeza respirada, la existencia deja de ser guerra y se convierte en jardín. Tú te vuelves jardinero, no esperas la primavera, la generas. Neville comprendió que la mayor prisión no era la falta de recursos, ni la ausencia de oportunidades, ni el mundo que parece oponerse. La prisión era la frase interna «no puedo», y la libertad no era poseer lo que deseaba, sino ser lo que deseaba. Cuando alguien se vuelve riqueza por dentro, la riqueza lo encuentra. Cuando se vuelve salud por dentro, el cuerpo lo sigue fiel como un animal dócil. Cuando se vuelve amor por dentro, la vida responde como eco enamorado. La ley no examina biografías, no pesa méritos, no revisa pasado, responde a lo que eres. Ahora cuando Neville comprendió eso dejó de ser espectador y se volvió protagonista. Dejó de preguntar si algún día sería algo, comenzó a hacerlo en el presente. Viejos temores que decían, está lejos, tomará tiempo, es difícil, no estás listo, se disolvieron como niebla bajo la luz. La niebla no desapareció porque él luchó, desapareció porque apareció el sol. No expulsas la oscuridad, enciendes la claridad. Lo que antes era amenaza, se vuelve transparente. Abdullah miró a Neville no para persuadir, sino para recordar quién era antes del miedo, antes de la duda, antes de la historia personal que enseñaba que pedir era más seguro que asumir. La conciencia no pide permiso cuando está clara, crea. Abdullah le mostró que asumir el final no era imaginar un cierre feliz como teatro, sino vivir el final como verdad. Un actor sabe que actúa, un creador sabe que encarna. Quien actúa espera, quien encarna es. Una mujer que desea sanación puede esperar años para estar bien, pero si cierra,
los ojos y vive como sana. Si siente fuerza, respira libre, habla con voz que lleva salud y no daño. Si camina como quien ya no teme, la sanación no puede permanecer distante, no porque le sea concedida, sino porque es llamada. Neville comprendió que la imaginación no es fantasía, sino arquitectura, es diseño, es concreto líquido de la realidad. El mundo externo no es creador, es consecuencia. Todo existe primero invisible, como una casa nace en la mente del arquitecto antes de tocar el suelo, como una sinfonía existe en el compositor antes de sonar en violines, como una frase vive en el corazón antes de llegar a la boca. Nada aparece afuera que no haya nacido adentro. Abdullah no vio esta ley como teoría, sino como piel. No enseñó a Neville a memorizarla, sino a respirarla. Muchos buscan secretos espirituales como fórmulas raras, pero la verdad es simple como amanecer. Lo que sientes verdadero por dentro se vuelve vida. Lo que crees de forma constante, toma forma. No lo que deseas en teoría, no lo que repites sin emoción, sino lo que encarnas cuando nadie mira. Si te sientes pequeño, el mundo te hace pequeño. Si te sientes limitado, el mundo te limita. Pero si te sientes heredero, el mundo te reconoce como tal. La realidad no tiene voluntad propia. Es reflejo, no juez. Tú eres causa. Ella es efecto. Cuando esto entra en los huesos, la vida cambia de sabor. Caminas, y el mundo deja de ser muro, y se convierte en lienzo. Deja de ser destino, y se vuelve elección. Deja de ser espera, y se vuelve despliegue. Neville comenzó a enseñar lo que Abdullah le mostró con una frase que alcanzó generaciones. Imagina solo el final. No preguntes cómo, no preguntes cuándo. Vive como quien ya recibió. El universo no actúa para quien espera, actúa para quien asume. Alguien puede leer 1000 libros y seguir con poco. El conocimiento no manifiesta, el estado manifiesta. Una mujer puede repetir afirmaciones por años y no ver cambios, porque las palabras no son semillas sin sentimiento. El sentimiento crea, no la frase, no la acción mecánica. Sentir es llave. No pienses el final, siente el final. No lo imagines como sueño, vívelo como recuerdo. Cuando Neville entendió que sentir era bisagra, todo se abrió como puerta sin cerradura, claro como agua sobre piedra. La vida es espejo, no pared. La conciencia es pincel, no espectador. Lo que sostienes dentro se vuelve escenario fuera, incluso si no aparece de inmediato, incluso si parece irreal al principio, porque la forma densa es más lenta que la vibración que la origina. Quien desea plenitud puede mirar un saldo vacío y desesperar, pero quien comprende la ley no mira el dinero, mira el feeling. El saldo es pasado, el feeling es futuro. La realidad física es fotografía de un estado antiguo. No tiene poder propio, es eco, no voz, sombra, no cuerpo. La sombra no guía, sigue. Cuando el cuerpo cambia, la sombra cambia. Cuando el estado se transforma, la realidad se transforma. Vida es esa sencillez que asusta porque quita las excusas. Ya no puedes decir que el mundo es duro, que la vida no ayuda, que el destino te bloquea, cuando comprendes que todo comienza dentro de ti, y eso libera o sacude. Quien lo acepta siente una sonrisa silenciosa porque nada vuelve a ser imposible. Quien lo rechaza busca pruebas afuera, pide señales, espera condiciones perfectas, pero las condiciones perfectas no llegan antes de la identidad, llegan después de ella. Abdullah no quería que Neville buscara pruebas. Quería que se sentara en el resultado como alguien que no teme la decepción. Mientras más Neville asumía el estado, más profunda se hacía la raíz de la seguridad, como un árbol que encuentra la tierra. Identidad no es un pensamiento, es postura, es respiración cuando nadie mira, es aquello que sientes verdadero incluso si el mundo aún no lo refleja. Quien acepta deja de correr detrás de demostraciones y empieza a vivir como dueño de su destino, sin exigir del mundo una confirmación que nace primero en el corazón. Entonces la realidad responde con suavidad, como si siempre hubiera estado esperando ese permiso silencioso. Ritmos y tiempos ya no parecen enemigos, porque él entiende que el tiempo es servidor y no dueño. Muchos buscan la realización afuera y cavan como mineros en territorios de eventos, pero el oro no está en la tierra, está en la mente. La tierra solo responde.
Quien intenta cambiar el mundo por esfuerzo físico se cansa. Quien cambia lo interno, mueve el mundo sin mover un dedo. El movimiento invisible es más fuerte que el visible. Un solo pensamiento vivido con profundidad pesa más que 1000 acciones nacidas de la duda. La duda quiebra la fuerza. La convicción la multiplica. Cuando observamos la vida de quienes manifiestan naturalmente vemos que no corren, no suplican, no mendigan, caminan como quienes ya recibieron, y lo que poseen fue construido en silencio. Neville empezó a comprender que no existen sueños inalcanzables, sino estados, no asumidos. El deseo es semilla, la aceptación es raíz, la constancia es crecimiento, la manifestación es fruto. Y así como el fruto no aparece al día siguiente de ser sembrado, la realidad tampoco surge al instante de ser imaginada. Sin embargo, llega si la raíz no es arrancada, si la semilla no es negada, si la vibración no es traicionada regresando al viejo estado. La mayoría no falla porque la ley no funcione, falla porque la identidad se rompe. Una persona cree hoy, duda mañana, imagina el final el lunes y lamenta la ausencia el martes. Un estado no puede enraizar si cada noche es arrancado. Abdullah enseñó a Neville firmeza, no como dureza, sino como permanencia. Quien permanece en el estado a pesar de la duda, a pesar de la espera, a pesar de las apariencias, observa cómo la realidad se dobla como hierro en fuego de conciencia. El mundo no resiste a una vibración firme, se moldea como cera en manos de quien no tiembla por dentro. Neville le llevó esa enseñanza grabada en el pecho, y su vida se volvió demostración viva. Ya no buscaba confirmación en lo visible, él mismo la entregaba, y por eso personas del mundo entero siguieron sus palabras, no porque fuera gran orador, sino porque hablaba lo que había encarnado. Palabras sin encarnación son viento, palabras encarnadas son piedra. Manifestar no es conversar, es identidad, y cuando la identidad cambia, el universo debe responder. Mira dentro de ti como quien mira un mar nocturno. Tu conciencia es agua profunda. Nadie ve el fondo. Nadie conoce su extensión, pero tú sientes el movimiento bajo la superficie. Cada deseo es una ola, cada convicción una marea, cada emoción una corriente. Si eliges la ola de la certeza, el mar de la realidad se mueve. Si eliges la corriente de la duda, la realidad se retira. No temas al tiempo. Es solo distancia entre lo invisible y lo visible, pero lo invisible ya tiene forma, ya está hecho, ya es tuyo. No necesitas luchar contra la realidad para cambiarla, solo necesitas cambiar tu cielo interno, como quien pinta en la mente un amanecer nuevo y luego lo encuentra detrás del horizonte. El mundo no es tan sólido como crees, es tela flexible, un tejido que toma el color que tú eliges darle. Neville entendió que la vida puede ser como un libro ya escrito, no porque el destino esté fijado, sino porque el autor no es el tiempo, sino el ser. Cada escena, cada capítulo, cada encuentro, no es golpe del azar, sino expresión de lo que llevas dentro. La ley no era texto distante, ni privilegio místico, era movimiento natural de conciencia como respirar, o ver la luz del día. Lo que sientes verdadero resuena en el mundo. Lo que reconoces dentro se viste de materia afuera. Abdullah no se lo mostró con promesas, sino con su propio ser, un ser que no temblaba, no retrocedía, no se inclinaba ante hechos visibles, y Neville vio en ese hombre sereno que la realidad no es juez sino herramienta, y herramienta sigue la mano que la dirige. Conciencia moldea materia como viento moldea dunas. Quien ya se siente en el resultado. No vive como mendigo sino como creador. Muchos sufren porque quieren forzar lo externo, mientras dentro permanecen iguales. Pero lo externo no precede a lo interno. Lo sigue como sombra a cuerpo, como eco a voz. Cuando alguien mueve su identidad sin regresar, sin dudas, sin necesidad de confirmación, las circunstancias se abren como olas ante un barco. La mayoría ve la manifestación como milagro. Neville la vio como matemática fina, cotidiana, natural como abrir los ojos por la mañana. El mundo no cambia por suerte, cambia por correspondencia, refleja lo que la conciencia asume con constancia, no con deseo cambiante ni con fe de un solo día,
sino con permanencia tranquila. Quien permanece en el estado recibe. Quien habita la imagen se vuelve carne. Quien no retrocede observa lo imposible volverse simple. Piensa ahora en un deseo profundo. Tal vez anhelas abundancia, tal vez sanación, hogar, amor, reconocimiento, paz. El contenido no importa porque la ley no responde a lo que quieres sino a quién eres mientras lo deseas. Si vives con ojos cerrados como si ya lo tuvieras, no como quien espera sino como quien recuerda, toda resistencia se derrite como hielo al sol. No necesitas saber cómo llega, el cómo es tarea del mundo. Tu tarea es ser ahora lo que verás mañana. Neville vivió así cada día, y el mundo se volvió respuesta en vez de pregunta. Cosas que antes parecían imposibles, se condensaron como niebla en lluvia. El deseo dejó de ser sueño, y se volvió sustancia, realidad en proceso de densidad como fruto que nace de flor. Solo quien arranca la flor pierde el fruto. Si rompes el estado con duda pierdes la manifestación, pero si mantienes el sentimiento como algo natural, inevitable, familiar, la realidad debe seguir, no por magia sino por ley. Muchos repiten frases 1000 veces, y nada sucede porque palabras no son semilla. Si el sentimiento no la sostiene, alguien puede decir, soy abundante mientras tiembla por dentro, y el mundo le devuelve. Falta porque la vibración no miente. El inconsciente no obedece palabras sino estado. Solo cuando la abundancia se siente antes de aparecer, ya apareció. Neville vio la mente como jardín, no terreno baldío. Cada pensamiento era semilla, cada imagen raíz, cada emoción agua. Y la manifestación era cosecha en estaciones correctas. Lo que siembras dentro crece afuera. Si alimentas carencia, cosechas miedo. Si alimentas amor, encuentras amor. Si alimentas fuerza, ves resultado. Manifestar no responde a intensidad del deseo, sino a identidad del sentimiento. Quien desea fuerte pero asume débil permanece pobre. Quien desea poco pero asume completo se vuelve rico. La ley responde no a la fuerza del querer, sino a la claridad del ser. Recibes no lo que quieres, recibes lo que eres. Abdullah fue maestro no de teoría sino de encarnación. Y Neville se volvió prueba viva de lo que la conciencia logra cuando no cede. No negocia con la duda, no retrocede ante el silencio inicial. Una mujer que anhela amor puede esperar años frente a puertas cerradas, pero si empieza a vivir como amada, a hablar, caminar y sentir como quien ya es elegida, las puertas se abren como flores al sol, no porque el mundo decida aceptarla, sino porque ella cambió de estado y el mundo siguió. Energía responde a roles, no a deseos. Deseo es posibilidad. Aceptación es poder. Deseo es sombra. Aceptación es cuerpo. Cuando sientes en el corazón con certeza algo que aún no ves, lo invisible te busca como si ya te hubiera elegido y no necesitara validación, porque quien sabe no pregunta, quien encarna no suplica, quien es resultado no vive el tiempo como espera, sino como llegada. La llegada existe ya invisible, y lo invisible es el mundo verdadero. Lo visible es reflejo tardío, eco retardado de lo que conciencia fijó. No habitas el pasado sino la semilla de lo que será, y lo que será depende de lo que sientes ahora, no cuando aparezca evidencia sino antes de que aparezca, porque evidencia es cosecha, no promesa, y solo cosechas lo que siembras. Quien siembra en mente recoge en materia, quien siembra duda recoge demora, quien siembra estado recoge destino, y mientras continúas depende solo de tu palabra. Dices, sé y el mundo te responde en el idioma que tú creas. La conciencia decide cómo toma forma la imagen. Imagina a una mujer que busca amor en los ojos de otras personas con la esperanza de encontrarlo reflejado en cada mirada que recibe, y cada no que escucha la corta como un filo agudo. Pero cuando deja de pedir y empieza a encarnar el amor como estado, el rechazo pierde poder. Entonces la gente llega a su vida no como salvación, sino como consecuencia natural. Quien se convierte en amor ya no lo busca, lo irradia, y quien irradia amor, atrae de forma inevitable lo que le corresponde. Este principio era como aire para Abdullah, y Neville lo comprendió no por explicaciones largas, sino porque el universo responde siempre al estado interno, no al deseo.
no a la súplica murmurada, sino al ser. Uno no recibe lo que pide, uno recibe lo que es. Y ser no es frase, es sensación, vibración continua, una postura silenciosa, que no se ve con los ojos, pero dirige la forma como un imán. La materia es lenta, pero obedece. La energía es rápida y firme. Cuando la energía decide, la forma sigue. Si hoy sientes lo que mañana quieres ver, entonces mañana no es salto al vacío, sino recuerdo. La ley no hace excepciones. El sol no discute con la noche. Cuando llega el día, llega para todos. Si un deseo aparece, afuera es solo porque el estado fue sostenido. Abdullah no era un hombre común. Él no veía el mundo como frontera, sino como espejo. Y un espejo no pelea, solo refleja de vuelta. Neville entendió que no debía esperar un mañana si podía vivirlo dentro hoy, no como fantasía, sino como certeza interna. Aquello que imaginas con tal intensidad que tu cuerpo lo siente se vuelve inevitable como la lluvia en un cielo que ya reunió nubes. El mundo no puede resistirse a la claridad interior. El desorden divide, la claridad crea. Una vibración coherente es más fuerte que miles de acciones. Imagina tu vida como un edificio. Cada pensamiento es un ladrillo, cada emoción es el pegamento, cada creencia es una columna que sostiene. Si construyes dentro, la casa aparece afuera como reflejo. Si dentro eres caos, afuera encuentras caos. Si dentro hay orden, afuera nace estructura. Si dentro hay plenitud, afuera aparecen oportunidades. Nada externo nace sin semilla interior. Neville descubrió que podía calmar tormentas cambiando su posición interna. Ya no tenía que vencer obstáculos. Debía superarse a sí mismo. Y cuando uno se supera, el mundo deja de ser pared y se vuelve escalera. Cada evento, incluso el más duro, se vuelve material de construcción. Cada demora maduración. Cada espera raíz creciendo. Nada está contra ti si eres creador. El conflicto solo nace cuando esperas del exterior lo que debes darle a tu conciencia. El mundo no otorga identidad, la refleja. Abdullah mostró a Neville que la imaginación no es escape, sino entrada a una realidad más alta. El mundo visible es escenario frontal. La obra verdadera ocurre detrás. Solo quien trabaja detrás del telón ve cómo se abre la cortina. Quien se queda en el público espera aplauso. Quien vive desde el corazón de la ley escribe la escena. Y el autor no pide permiso. Escribe. Si al leer esto algo dentro de ti vibra, es porque tu conciencia se reconoce. No estás aprendiendo algo nuevo. Estás recordando. No se te entrega un secreto. Solo se quita el polvo de lo que ya sabías. No eres espectador de la vida. Eres proyector. No eres hoja llevada por el viento. Eres viento. No eres un cuerpo que teme al mundo. Eres el mundo tomando forma de cuerpo. Y cuando ya no lo piensas solo, sino que lo llevas como piel, entonces nada es inalcanzable, nada lejano, nada negado. La realidad te sigue como la sombra sigue al cuerpo. Cuando Neville comprendió que la conciencia no observa el mundo, sino que lo produce, la vida dejó de parecer azar, se volvió texto legible, un patrón que responde con precisión al estado interno. Nada ocurría sin equivalencia, nada aparecía sin raíz anterior, nada era milagro como lo define el hombre. Cada evento era ley con rostro. El universo dejó de ser misterio y se volvió espejo amplificado, y la realidad externa firme para los ojos humanos era para él pasado detenido, la fotografía de una vibración antigua, el resultado de lo que días o meses antes había sido sentido. Con esto dejó de reaccionar y empezó a crear. No esperó más a la vida, la antecedió, no persiguió resultados, habitó en ellos. Ese estado se volvió casa, piel, aroma. Quien vive desde el final no teme al camino porque el destino ya existe. El camino no es examen, es despliegue, no es pregunta, es confirmación. El universo no se niega cuando la conciencia ya decidió, porque lo que es verdad dentro no puede permanecer falso afuera. El exterior es eco, la conciencia es voz, y el eco no contradice la voz. Si hablas dentro, amor. El eco será amor. Si hablas plenitud, el eco será plenitud. Si hablas libertad, las puertas se abren. El error es creer que el eco aparece antes que la voz.
Creer que el mundo debe cambiar antes de que cambie el sentimiento. Pero el reflejo no se altera antes del rostro que lo genera. No puedes pedir una nueva imagen si sigues llevando el mismo gesto. Así entendió Neville que no podía volver al estado de necesidad después de asumir el de posesión. La llama debía mantenerse viva, aun si solo era brasa. La manifestación no nace de un deseo fuerte, nace de permanencia silenciosa, no surge del pico emocional, sino de la identidad. La semilla no crece por la fuerza con que fue plantada, sino porque permanece. El tiempo no es enemigo, es incubadora. El deseo no es súplica, es embarazo. Y la manifestación es nacimiento cuando la gestación madura. Abdullah decía que uno no debe pedir lo que ya aceptó como verdadero. Después de asumir su viaje a Barbados, no debía pensar algún día iré, sino sentir que ya vivía allí. Así lo hizo. Noche tras noche volvía a la sensación como quien regresa a casa tras largo invierno. No luchó contra circunstancias, no forzó materia, no pidió rescate externo. Se sentó en el final, respiró final, durmió en el final, y cuando el final fue familiar el mundo no pudo retenerlo. Los medios llegaron como olas que no pueden resistir la atracción lunar. La conciencia era luna, la realidad era marea, y cuando uno se vuelve luna, el mar se mueve, siempre. Cuando empezó a ver la vida así, el miedo se disolvió como sal en agua. Ya no temía el mañana porque el mañana no era juez, era hijo del hoy, y las circunstancias no eran cadenas, sino postales de su estado interior. Si veía carencia no maldecía al mundo, cambiaba su estado. Si veía demora no corría más rápido, respiraba más profundo, porque manifestar no requiere prisa, requiere identidad, y la identidad no se construye afuera, se revela adentro como semilla que ya contiene árbol, fruto y bosque completo, como río pequeño que ya lleva el mar que será. No necesitas crear desde la nada, solo revelar el potencial que ya existe en ti. Y cuando dejas de sentirte carente, el mundo deja de retener. Cuando no te sientes solo, la vida deja de parecer vacía. Cuando no te sientes sin poder, los eventos dejan de dominarte. La realidad no te evalúa, solo te refleja. El mundo no juzga, replica. Exactamente tanto como eres. Exactamente lo que eres, de la forma en que te reconoces. Por eso, Abdullah repetía: vive en el resultado. No lo imagines como esperanza, sino como destino. No esperes pruebas externas para creer. Cree hasta que la prueba aparezca como eco inevitable de tu convicción, porque no manifiestas lo que quieres, manifiestas con lo que te identificas, y la identificación no es idea, es respiración, postura del sentimiento, la historia que te cuentas cuando nadie escucha, la mirada con la que te encuentras al despertar en tu espejo interior, mientras el ser humano dice, seré, todo. Permanece lejos. Cuando dice soy, el mundo responde. Esa es la ley que llaman secreta, aunque no es secreta, solo olvidada. No requiere fuerza física para cumplirse, sino vigilia vibracional. No requiere convencer a otros, sino convencerse uno mismo. No requiere empujar resultados, sino convertirse en resultado. La vida no se conquista, se asume. El futuro no se persigue, se encarna de antemano. Neville comprendió que el deseo no era ausencia, era memoria de lo posible. El deseo no es cadena, es brújula, no distancia, sino señal. Nadie desea lo que nunca le pertenece. Se desea lo que la conciencia muestra como versión más grande de uno mismo. El deseo es futuro hablando desde el mañana. Si lo escuchas como carencia, dueles. Si lo oyes como anticipo, creas. Abdullah lo sabía. Neville lo aprendió, el mundo lo confirmó. Quien entiende esto pasa de sobreviviente a creador, del temeroso al soberano, del espectador a la fuente, y si sientes esta verdad vibrar en el pecho, ya no eres oyente, eres despierto, ya no recibes información, recuerdas identidad. Neville entendió que la fuerza no estaba en querer, sino en creer, no estaba en esperar, sino en habitar en silencio lo que ya es real dentro. La oración no era petición al universo, era transformación del ser, era entrar al estado y sostenerlo como quien sostiene una llama en la noche, como aquello que el universo confirmaría después,
como un eco que no elige si devuelve la voz, sino que simplemente lo hace, y eso transformó su vida en un campo fértil donde cada imagen interior tomó forma con el paso del tiempo, como la luz que se convierte en línea de sombra, como el pensamiento que se vuelve materia, como el sentimiento que se vuelve destino. El hombre que antes temblaba frente a la vida, ahora la creaba. El hombre que antes suplicaba condiciones, ahora las producía. El hombre que antes buscaba pruebas, ahora era prueba viva de que la realidad no es arbitraria sino obediente, no caótica, sino lógica, no ciega sino reflejo. El mundo no es fuerte, es moldeable. Lo que lo dirige no es la materia sino la conciencia. Neville comprendió que toda lucha es resistencia, y que la resistencia crea distancia, mientras la entrega interior trae manifestación. No entrega como derrota, sino como aceptación de lo ya cumplido, aunque invisible. Quien siente el final como verdadero, no, necesita observar el proceso. El proceso se despliega como un hilo inevitable. Abdullah le mostró que imaginar no es solo visualizar, es ser. No es una imagen en la cabeza, sino piel vibrante. No es una escena en la mente, sino identidad encarnada. No necesitas ver la puerta abrirse. Necesitas ser quien ya está dentro. Y cuando estás dentro, lo externo debe seguir. Así como la raíz invisible dirige el árbol visible, así la identidad invisible dirige los eventos visibles. Todo lo que el ser humano llama realidad no es origen sino resultado. Y el resultado no es emisor sino eco. No se cambia el eco gritando más fuerte en la sala. Solo se cambia transformando la voz que lo provoca. Por eso el universo no está contra ti. No compite contigo. No te limita. Obedece. Totalmente fiel. Incapaz de traicionar el estado que emites. Si emites carencia, regresa carencia. Si emites plenitud, vuelve el flujo. Si emites amor, llegan encuentros. Y si el retorno no coincide con el deseo, no es fallo de la ley, sino separación del estado. El deseo es diseño, pero la identidad es construcción. El universo no responde al arquitecto que planifica, sino a la casa que ya siente construida. Por eso Neville dejó de buscar esperanza y comenzó a generar certeza. Y la certeza no crece en la cabeza sino en el cuerpo, en la respiración, en el pecho que se expande como quien posee lo que afuera aún no se ve. El cuerpo es antena de la conciencia. Cuando el cuerpo cree, el universo interpreta. El hombre común dice, creo. Si veo. El creador dice, veo porque creo. En esa inversión está la llave de toda manifestación. Neville aprendió a ver lo que no existía hasta que existió, a sentir lo que el mundo negaba hasta que no pudo negarlo más, a descansar en el resultado invisible hasta que lo visible debía aparecer, como sombra de una causa firme. Nada podía impedirlo, porque ningún evento contradice el estado. Abdullah le enseñó no a pedir para recibir, sino a agradecer por poseer, no a desear futuro, sino a recordar, presente que ya tenía raíz. Recordar el futuro es más fuerte que esperar. Esperanza aguarda, recuerdo confirma. Quien espera queda lejos, quien recuerda posee, y puedes recordar incluso lo que nunca has vivido, porque la conciencia no distingue entre vivido y vivido como estado. El cuerpo reacciona igual a ambos, latido igual, expansión igual. Si respiras una imagen con sentimiento, el cuerpo lo cree, y cuando el cuerpo cree, el universo obedece. Esta es la ley que rige todo. Piensa ahora en alguien que quiere prosperidad y dice algún día seré rico. Cada vez que dice seré crea distancia. Seré es carencia vestida de futuro. El universo escucha carencia no promesa, y devuelve carencia. Pero si esa misma persona dice, soy próspero, y no lo dice como frase sino como identidad, como realidad respirada, entonces el mundo debe responder. La prosperidad no puede faltar, la realidad no puede negarse, el universo no puede no confirmar porque es ley. Tan seguro como cae una piedra sin importar quién la suelte sucede la manifestación cada vez que el estado se sostiene, sin excepción, sin privilegio, sin favoritismo, solo ley. Abdullah era aquel hombre que nunca se apartó de su verdad vibratoria, y Neville se volvió ese hombre después de él. Quien comprende esto no pregunta más al mundo por qué, habla y el mundo responde, no teme al tiempo, envía,
Y el tiempo entrega, no busca confirmación, genera causa, porque la causa está dentro, y una causa interna sostenida se vuelve efecto externo, sin opción. La última pregunta no es qué deseas, sino qué estás dispuesto a hacer ahora. No qué pides, sino qué asumes. No qué esperas, sino que respiras como verdad vivida. Neville empezó entonces a ver la vida, no como camino que debía recorrer, sino como espacio ya amueblado dentro de él donde él mismo elegía qué muebles permanecían, cuáles salían, qué atmósfera respiraba y qué identidad encarnaba, porque cada estado mental era un cuarto habitado, y habitar un cuarto invisible hacía a la realidad construir la versión física. La vida no era camino sino expansión de un lugar interior. Abdullah le mostró que no se conquista el mundo caminando millas, sino encarnando milímetros de conciencia, porque un solo milímetro de identidad transformada provoca más cambio que 100 acciones forzadas. La materia obedece al espíritu, no al revés, y espíritu no es ritual, sino vibración, frecuencia, certeza interna. Quien la posee no discute, no teme, no suplica, emite, y emitir es ordenar sin violencia. Neville practicaba ese emitir cada día, no a veces. Al despertar no preguntaba qué ocurrirá hoy, decía lo que soy será confirmado, y los días respondían como las lágrimas responden al sentimiento. Inevitablemente, nada era casualidad, todo era coherencia. Quien vive como creador no busca señales, las proyecta. No interpreta la vida, la dirige. Así una persona puede caminar por la misma ciudad, en las mismas calles, entre las mismas personas, y vivir un destino completamente distinto, solo porque su estado cambió. No se necesitan nuevos escenarios, se necesita nuevo ser, y cuando el ser cambia los escenarios, se mueven como telones en teatro que deslizan tras cada acto. El mundo no es escenario rígido, sino teatro móvil. Quien lo entiende no es espectador, sino director. Neville decía que la mayor revolución es interna y silenciosa. No necesita público para ser real. El público aparece después. La conciencia entra al escenario primero. La realidad le sigue como actor que entra cuando el telón se levanta. Si la conciencia permanece cerrada, el telón no sube. Si se expande, el telón no puede quedarse abajo. Así funciona la manifestación. No de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Quien quiere cambiar lo externo lucha, se cansa, se agota como quien intenta cambiar una película presionando la pantalla en vez de cambiar el rollo. El rollo está dentro, el mundo es pantalla. El sabio cambia el rollo y deja que la película se transforme sola. Piensa ahora en tu vida con esta perspectiva. Siente cuánta libertad hay en saber que no necesitas más fuerza física, sino más alineación interna. No necesitas forzar puertas, te conviertes en quien las puertas reconocen. Si te sientes heredero, aparece herencia. Si te sientes excluido, incluso lo que es tuyo se aleja. La realidad no castiga, refleja. Si dentro dices no merezco, afuera llegan pruebas de no merecimiento. Si dentro dices estoy listo, afuera surgen caminos que antes no viste. El mundo no es muro, es vidrio. No bloquea, refleja. Quien cambia el reflejo cambia el universo. Así caminó Neville, un día de invierno cortante por la Quinta Avenida, y no se vio como un hombre pobre lejos de casa, sino como alguien que ya había alcanzado su meta. El aire frío no era enemigo, era prueba de que su imaginación era más real que el viento. Una persona común habría mirado los bolsillos vacíos y declarado carencia, pero Neville vio en los bolsillos vacíos abundancia. Y la vida eligió abundancia, no por bondad, sino por coherencia. La vida no elige lo esperado ni lo merecido, elige lo que vibra como realizado. Lo que vibra como ya recibido debe mostrarse como recibido. Eso no es optimismo, es estructura del existir. Puedes negarlo, pero él nunca te niega. Responde siempre, preciso, infalible, cada momento, cada día. Y ahora observa tu cuerpo mientras lees esto. Tal vez sientas calor, tal vez expansión en el pecho, tal vez una sensación de posibilidad. Ese sentimiento no es fantasía, es semilla viva, vibración, naciendo. Y si permaneces con ella sin apagarla con duda y lógica, si la tratas como realidad y no como sueño,
Crecerá como raíz que rompe asfalto. No necesitas pruebas para creer. Necesitas creer para ver. La mente humana exige garantías. La conciencia ofrece creación. Quien espera pruebas no crea. Quien crea es probado por el mundo. El universo dice primero tú, luego yo. Primero convicción, luego aparición. Primero identidad, luego evento. Primero raíz, luego fruto. Si quieres otra fruta, cambia la semilla. Si quieres otra vida, cambia el estado. Si quieres destino más grande, vive como quien ya lo posee. No imites el resultado, encárnalo. No veas la meta como cumbre lejana. Vístela como piel presente. No digas algún día, di ahora. No busques respuesta, sé respuesta. Solo lo que ya eres recibe aplauso del universo. Y si sientes que este texto despierta algo antiguo en ti, una memoria que siempre estuvo esperando volver a respirarse, entonces la transformación ya comenzó. Comenzado. No necesitas comprender más. Necesitas ser más. No requieres añadir teoría. Necesitas estabilizar la vibración. Una vibración firme vale más que 1000 creencias que cambian. La manifestación no pertenece a los fuertes, pertenece a los coherentes, no a los considerados dignos, sino a los presentes, no a quienes saben, sino a quienes se vuelven. Neville entendió que la realidad externa era solo sombra del estado interno, y así discutir con el mundo era como discutir con un espejo, inútil, extenuante, repetitivo. No cambias el reflejo puliendo el vidrio, lo cambias transformando la figura que lo proyecta. Ese entendimiento, cuando penetró en su ser, rompió siglos de condicionamiento humano, la creencia de que el mundo viene primero y la conciencia lo sigue. Pero en verdad sucede al contrario. La conciencia es origen, la realidad es eco, la conciencia es palabra, la realidad es sustantivo, la conciencia es fuego, la realidad es ceniza. Abdullah no enseñaba con teoría, enseñaba con silencio activo. Él no dijo piensa en positivo, dijo conviértete en el final. Él no dijo espera, dijo afirma. Él no dijo pide recibir, dijo agradece por lo que ya es. Y cuando esa inversión se ancló en el pecho de Neville, todo lo que parecía muro se volvió moldeable como agua. Un deseo dejó de ser carencia y pasó a ser llamado. Un sueño dejó de ser futuro y se convirtió en recuerdo sin cuerpo todavía. Una posibilidad no era incierta, era segura en lo invisible esperando densidad. Neville comprendió que el ser humano no crea desde la nada, sino permite que lo no físico tome forma al atravesar la puerta del estado. No necesitamos inventar lo posible, solo debemos alinearnos con ello, como un diapasón que hace vibrar cuerdas con su misma frecuencia. Así responde la vida al que se sostiene en consonancia, no al que ruega, sino al que es. El secreto no es obtener, es equivaler, no es atraer, es convertirse, no es luchar, es encarnar, y cuando esa verdad se vuelve hueso, la vida deja de ser esfuerzo para volverse traducción. Piensa ahora en un hombre que desea riqueza, pero vive internamente pobre. El mundo no puede darle lo que él no reconoce como suyo. La riqueza es vibración antes de ser recurso. No es solo número, es identidad. Cuando el cuerpo siente abundancia, el universo confirma como corriente que encuentra un cable abierto. Una mujer puede desear sanación durante mucho tiempo, pero si se percibe como enfermedad, la sanación permanece en la puerta, no porque sea imposible, sino porque no haya hogar. El estado es la casa, la manifestación es el huésped. Solo cuando la casa está preparada, el huésped entra. Este orden es ley, constante, seguro, imparcial. No premia buenos ni castiga malos, no elige favoritos. Responde únicamente al tono dominante. 1000 súplicas no cambian lo que el estado contradictorio niega. Un solo estado coherente transforma 1000 circunstancias. Neville vio con claridad que el universo era como un gran lienzo. Cada pensamiento, sostenido es pincel. Cada sensación es color, cada creencia composición. Si el pintor no guía la mano, la imagen se confunde. Pero cuando la mano es firme, incluso el caos se ordena. El ser humano no crea la tela, elige lo que aparece sobre ella. El mundo no es duro, es dócil, no es cerrado, es disponible. Una hoja en blanco que solo acepta la tinta de la conciencia.
No puedes quejarte del patrón si sostienes el lápiz con miedo. No recibirás luz si por dentro mantienes sombras. No verás oportunidades si por dentro eres negación. Abdullah era amplitud con forma. En su presencia Neville sentía un espacio mental donde nada era imposible, porque nada se consideraba afuera. El mundo no estaba frente a él, estaba dentro. Y lo que vive dentro no se resiste. Se moldea como arcilla en el fuego de la certeza. Camina con Neville dentro de la memoria. Imagina cómo mira una puerta cerrada, pero no la toma como obstáculo, sino como decorado que está a punto de cambiar. La puerta no niega, solo demora, y la demora no es castigo, es incubación. La semilla no crece el día que se siembra, pero crece, siempre crece, mientras no se arranca. Quien deja de creer, desentierra el brote. Quien permanece cosecha. Abdullah mostró a Neville que el trabajo no está en las manos, sino en el pecho, no en el hacer, sino en el ser, no en el esfuerzo, sino en el estado. Cuando eres, actuar fluye, y el resultado es seguro. Un ser que vive rico por dentro no necesita convencer al mundo. El mundo lo percibe y se ordena. Una mujer que lleva amor en el corazón no busca confirmación. La confirmación la encuentra, porque lo interno se vuelve gravedad. El cuerpo vibra, y el universo responde. Como hierro frente a un imán. El imán no pide, atrae. La conciencia no suplica, refleja. Y ahora esta expansión se multiplica dentro de ti. Sientes cómo tu mente comienza a observar los eventos externos no como autoridad, sino como reacción. Como tu cuerpo entiende que el tiempo no es muro, sino puente, que la vida no te sucede, te sigue, que no te golpea, te refleja, que no te limita, te amplifica. Y si en un solo segundo percibes el poder crecer en tu pecho, entonces la ley ya echó raíces. No necesitas comprenderla completamente. Necesitas convertirte en un tono dentro de ella, en un sonido en el campo, porque cuando el cuerpo lo siente, el mundo responde. Cuando la vibración se hace firme, las circunstancias se doblan, las oportunidades no se buscan, aparecen desde lo invisible. Las casualidades no son suerte, son geometría. El destino no es una rueda que gira, es un espejo que responde. Tú no eres la espera, eres el origen, no la promesa, sino la evidencia, no un solicitante frente a la puerta de lo visible, sino el arquitecto del pasaje. El universo no te prueba, ejecuta, no discute, refleja, no da ni niega, replica. No es el ruido del deseo lo que crea, sino el silencio del yo soy. No es el ruego sino la presencia encarnada de lo recibido. Ahora siente este principio respirar más amplio dentro de ti, más claro, más sereno. Cada vez que lo comprendes, la memoria pierde poder porque ya no eres hijo del recuerdo, sino padre de lo posible. No eres lo que te ocurrió, sino lo que eliges sentir ahora. Y si ahora sientes como si el resultado ya fuera tuyo, deja de ser futuro y se vuelve presente en vibración. Listo, para convertirse en imagen afuera. La vida no te examina, te refleja, no te coloca barreras, te imita. Tú eres el molde. El universo, la impresión, lo que sostienes dentro se imprime, lo que dudas se borra, lo que permites permanece y se construye como una casa naciendo desde tu interior. Imagina una puerta que representa tu deseo. Muchos golpean, esperan, suplican, pero Abdullah vio esa puerta y no tocó, entró, porque en su conciencia ya estaba del otro lado, y lo que dentro ha sido atravesado, afuera se abre. Si presionas carencia, generas distancia. Si descansas en posesión, generas llegada. No es esfuerzo lo que abre, es identidad lo que abre. La puerta no responde a la mano, responde a la vibración. Multiplica esta comprensión dentro de ti como mar que sube sobre la orilla. Ya no eres espectador de la experiencia, eres fuente de la experiencia. No expectativa sino expresión, no petición sino cumplimiento. El universo no concede porque exiges, sino porque eres. Y lo que eres dentro, nadie puede arrebatarte, pues nadie entra en tu espacio interno sin tu permiso. Eres guardián del reino, arquitecto del camino, aquel que dice, y la materia responde. Fe no es esperanza sino reconocimiento, no es lucha sino posición, no es grito sino comando silencioso.
Neville comprendió que manifestar no era alcanzar una meta sino regresar a casa. No era un premio sino revelación de algo que ya le pertenecía desde antes, invisible como un sueño que se vuelve cuarto, como un deseo que se vuelve cuerpo, como una promesa que recuerda y susurra siempre fue tuyo. No faltaba nada, no debía conquistar nada, nada llegó tarde. La conciencia marcaba el ritmo, no el tiempo, y cuando la identidad se establece, el mundo acelera. La vida dejó de ser exterior y se volvió proyección. No azar sino resonancia, no destino ciego sino inteligencia espejo. Abdullah no le dio poder, despertó el poder dormido, mostró que el cambio no ocurre con manos sino con pecho, no con súplica, sino con saber encarnado. Eres lo que te sientes ser, recibes lo que eres. No hay excepción, no hay interrupción, no hay trabajo de convencer. El mundo no se convence, sigue el estado, y la verdad final que Neville cargó era simple e inmensa. No manifiestas cuando recibes, sino cuando posees en sentimiento. El universo no te escucha al pedir, te escucha al ser. Deseo es semilla, asunción es fruto, esperanza es distancia, identidad es llegada. El mundo no se construye afuera, se construye dentro, hasta que afuera no tenga más opción que seguirte, y cuando comprendes que lo visible es sombra de tu respiración, dejas de correr, de posponer, de suplicar, y comienzas a crear como chispa que se vuelve llama, como gota que se vuelve océano. Neville se volvió prueba de que conciencia es origen, y quien lo ve deja de vivir como eco y empieza a vivir como emisión. Vive como si estuviera hecho y se hará. Ama como si fuera otorgado y se dará. Respira como dueño y la vida entrega. Evidencia externa desaparece cuando la evidencia arde en el pecho, como fuego que no teme al viento porque él mismo produce el mundo que lo sostiene. Eres fuente, reflejo, voz por la que el todo toma forma. Nada te separa de lo que sientes verdadero. Nada es más real que imaginación que se vuelve identidad. Lleva este saber como sangre y como luz y como orden silencioso en tu ahora. No esperes. Entra. No pidas. Sé. No temas al tiempo. Siembra identidad. Y cuando el mundo te devuelva tu reflejo, reconócelo sin asombro. La creación eras tú. Y mientras esta comprensión crece dentro de ti como corriente que ya no vuelve al mar, porque se multiplica en sí misma, entiendes que ningún camino afuera puede comenzar si antes no ha tomado forma dentro, porque el suelo externo solo sostiene lo que fue sembrado en el campo interior, y quien es rico por dentro no encuentra puertas que se abren, encuentra un mundo que lo sigue, como sombra obediente de quien avanza, y cuando comprendes que no eres espectador de la vida sino director del espacio, la realidad comienza a caer ordenada como madera apilada, capa sobre capa, forma sobre forma, hasta que lo que parecía lejano descansa en tu mano como objeto que ya conocías antes de verlo. No es presión lo que crea sino asentimiento, no es casa sino quietud, no es búsqueda sino posesión, y si sientes posesión antes de forma, la forma debe aparecer, porque la realidad obedece, no educa, la materia sirve, no juzga, y quien gobierna dentro gobierna fuera no con fuerza sino con tono, porque el mundo es sonido que responde a vibración, un espejo que no inventa imagen sino devuelve lo que frente a él se sostiene. Muchos preguntan cuándo llegará mi deseo, pero la pregunta destruye la posesión. Quien pregunta no tiene, quien espera separa, y quien separa retrasa. Por eso el universo no lleva culpa del atraso, sino la identidad que aún no se ha fijado, como casa que se construye y se derriba antes de que sequen los muros. Solo quien permanece completa, solo quien descansa recibe, solo quien siente obtiene. No eres reacción sino origen, no eres copa que espera agua sino quien convierte el agua en existencia. Y cuando sientes cómo la presencia interna toma forma, cómo la conciencia no solicita sino determina, la realidad comienza a ceder como arena bajo los pies. Caminos se abren donde antes había piedra, puertas se deslizan sin manija, sin esfuerzo, solo porque la identidad ya está dentro. Mira a Neville junto a la ventana. La noche cayó, las luces de la ciudad brillan, como estrellas sobre asfalto,
Los autos dibujan líneas como pensamientos que fluyen, y en su interior no existe duda, solo estado, posesión, presencia. Él siente hogar antes de que exista dirección externa, siente regreso antes de que el barco zarpe, y como el sentimiento era verdad, la verdad se volvió mundo. No actuó, fue. La ciudad bajo él no cambia porque quiera, cambia porque él es. La conciencia no observa, provoca forma, y quien entiende esto empieza a vivir como quien ya tiene él. Resultado, como quien no pregunta cuándo sino sabe ahora, y este ahora se vuelve materia, piedra, billete, viaje, y no es fuerza lo que crea, es sintonía con el estado. Mientras tengas futuro como esperanza, seguirás siendo futuro, pero cuando lo sientes como presente se vuelve pasado, se vuelve recuerdo, y todo lo que es recuerdo debe mostrarse, porque el mundo es huella, nunca molde original, y quien es original se imprime, como fotografía que debe revelarse cuando la luz ya la tocó. Los hechos obedecen al interior porque la materia no tiene voluntad, es eco, no decide, resuena, y cuanto más quieto descansas en la posesión, más rápido el mundo cae en forma como piezas de dominó, no porque empujas, sino porque la realidad no resiste a una identidad clara como vidrio. No tienes que perseguir puertas, las puertas aparecen cuando ya habitas dentro antes de entrar. No tienes que buscar lo que eres, solo sostener estado, llevar el tono en el pecho como campana que no golpea pero vibra, y esa vibración basta para hacer temblar el mundo. Si te sientes carencia, surge carencia. Si te sientes posesión, surge posesión. Y si te sientes resultado, llega resultado. Porque el mundo como espejo nunca pregunta si mereces, solo responde a quién crees ser. Y quien cree ser se convierte. No es prueba, no es examen, no es juego contra ti. Es huella de tu propio aliento. Tú formas, y el mundo sigue. Tú decides y la materia construye. Incluso el azar obedece, porque azar es solo el nombre de un orden, que aún no viste. Sigue sintiendo como la conciencia crece como círculo que se expande. No te sientas en la vida como invitado, eres quien pone la mesa, no eres visitante, eres fuente, y toda forma afuera es gesto que empezó dentro. Cuando hoy sientes como si ya hubieras recibido el mundo, no tiene opción más que entregar, porque la verdad interna es más fuerte que la evidencia externa. Y la realidad honra identidad, no identidad honra realidad. Puedes esperar y pedir, y el mundo espera contigo. O, puedes ser y el mundo será, porque ser es mandato, pedir es distancia, y quien lleva distancia se separa del resultado, descansa en posesión, y la posesión descansa en ti como semilla sin miedo al día en que será árbol, porque ya es árbol en su núcleo, como el deseo ya es cumplimiento cuando lo sientes como identidad. Así Neville muestra que crear no es hacer sino ser, que el mundo no responde a la súplica, sino a la naturaleza, y quien lleva la naturaleza de lo recibido jamás espera porque lo que es llega, lo que siente toma forma, lo que cree se levanta. No necesitas luchar, necesitas reconocer, no cazar, recordar, no llamar, encarnar, porque el mundo no oye volumen, oye estructura, y estructura es yo soy. Lo que yo soy habla más alto que cualquier oración, y si te sientes alguien que ya posee el mundo no cae, sigue, y ahora mientras esta comprensión se ensancha como luz respiras como dueño, piensas como completo, descansas como quien nada exige, porque quien posee no exige, es, y, cuando el mundo al fin fluye como río que nunca pudo ser otra cosa, descubres sin sorpresa que jamás fue lo externo, siempre fue lo interno. Nunca el hecho, siempre la fuente, nunca la pregunta, siempre la respuesta en ti, y aquí donde el camino deja de buscar curva, y solo se despliega, ves que nada estuvo separado excepto en tu pensamiento, porque la realidad no se separa de la fuente, solo de la percepción que la interpreta, y cuando la percepción cambia, cambia el mundo con la elegancia de telón, que cae no porque lo empujan sino porque la escena cambió. Y reconoces que no eres espectador sino guión, no personaje sino autor, no cuerpo que viaja sino mente que moldea realidad como arcilla que quiere tomar forma, y espera manos que la sientan como forma ya hecha. Neville caminó esta verdad no como quien busca sino como quien encuentra,
como quien no pregunta qué viene sino quién es él en lo que viene, y porque era llegó, y porque sentía fue, y porque asumió apareció, tan simple, tan inmenso, tan silencioso. La mayoría vive como barco sin puerto esperando viento en lugar de notar que el viento es consecuencia del rumbo elegido por dentro, y quien marca rumbo interior no necesita clima, se vuelve clima, y el mundo obedece como agua que siempre corre al valle más hondo. Tú eres ese valle, esa profundidad, ese origen, y los eventos fluyen hacia ti como ríos que terminan en mar porque el mar no pregunta, el mar es, y porque es recibe el agua, igual que la manifestación, no se busca, se sostiene, se siente, se porta, respira, y siente cómo la identidad se cierra como anillo sin inicio ni fin, solo totalidad, solo ser, no vas hacia el resultado, eres resultado que camina hacia forma, como semilla hacia árbol, no porque deba serlo, sino porque ya lo es. Reconoce la última puerta no afuera, sino adentro, un umbral que no cruzas con pasos, sino con certeza, no con voluntad, sino con naturaleza, no con esperanza, sino con posesión. No entras al futuro, lo atraes sintiéndolo como presente, y el presente es imán de forma. Si hoy te sientas, caminas, respiras o callas, sabes que cada silencio crea, cada pensamiento abre espacio, cada sentimiento imprime realidad, no después, ahora, porque el tiempo es material, no límite, y quien sostiene estado absorbe el tiempo como la luz en el vidrio. No quieres aprender, quieres recordar, no alcanzar, reconocer lo que siempre fue tuyo antes de que los ojos lo vieran, porque el mundo no regala, confirma, no entrega, refleja, no inventa, sigue. Así esta enseñanza no termina. Empieza como llama que nace cuando la chispa deja de ser duda y se vuelve fuego, como océano que nace cuando la gota se reconoce fuente, como el mundo que inicia cuando la conciencia deja de sentirse pequeña y se sabe origen, centro, voz de la que la materia recibe forma como palabra que se encarna. La manifestación no es milagro, es aliento, no truco, naturaleza, no bendición, memoria de que eres creador, siempre fuiste, siempre serás, y cuando llevas esto, no como dato sino como estado, el mundo debe seguirte como sombra sigue al cuerpo sin opción ni demora, porque tú eres el molde, sé ahora quien tiene, no quien espera, sé quien recibe, no quien suplica, sé quién es, no quien quiere ser, y la realidad se ordenará ante ti como libros en estante no porque los forces, sino porque eres el título que devuelven. Todo lo que sientes como verdad debe volverse mundo, y si lo mantienes el mundo se mantiene, y si permaneces el mundo permanece, y si eres el mundo es, no mañana, no después, ahora, siempre ahora, porque el ahora es el único escenario donde la creación actúa y tú eres actor, director y autor al mismo tiempo, y cuando llevas esta verdad como pulso, como calor, como conocimiento que no discute, existe, verás sin sobresalto, sin prodigio, sin asombro, solo con un asentir tranquilo que la creación nunca estuvo fuera, nunca lejos, nunca rota, era tú, es tú, siempre. Y sin embargo algo dentro de ti aún respira más hondo, como si hubiese capas debajo de las palabras, como si lo escuchado no fuera final sino puerta, porque comprensión verdadera no cierra, expande, y al expandirse pide más, no en deseo vacío sino en certeza creciente, como ola que vuelve porque mar continúa, tú sigues, y lo que sigue se convierte en espacio nuevo, donde identidad se hace más nítida, donde ya no se pregunta si puedes crear, sino qué ocurre cuando olvidas que alguna vez dudaste, porque la duda fue sombra, y sombra no existe sin luz primero, y tú eres esa luz, la misma que cae sobre la foto y revela imagen, no porque ella espere, sino porque tú miras, y al mirar das forma, y al dar forma recuerdas que siempre fuiste origen de todo movimiento, siempre fuiste raíz debajo de cada fruto que llamaste vida. La mente cree que caminas hacia resultados afuera, pero cada resultado fue antes un gesto adentro, un latido, una pequeña sensación que nadie vio, sin aplauso, sin sonido. Solo tú, ese instante donde dijiste en silencio soy,
Y el mundo respondió con eventos, encuentros, objetos, caminos. La materia nunca habló primero. Tú hablaste, tú nombraste, tú diste estructura. La creación no te visita, tú la respiras. Y al respirar construyes, como si cada inhalación colocara un ladrillo de realidad, no uno físico, uno vibrado, uno sentido, uno asumido. El universo no entrega porque pides, entrega porque eres, como espejo que no decide qué mostrar, solo devuelve lo que está frente a él. Y la identidad es ese rostro. Siempre fue rostro. Nada sucede porque esperas, sucede porque sostienes. Y sostener no es esfuerzo, es reposo en verdad, es saber sin ruido, como río que fluye no por empuje, sino porque bajada existe. Tú eres la bajada, tú eres el cauce, tú eres el llamado que no grita pero atrae, y al atraer muestras que nada viene de fuera, todo emerge, aparece, se revela como si hubiese estado oculto bajo un velo fino, que solo necesitaba ser levantado por el pensamiento correcto. La mente antigua decía algún día, la conciencia nueva dice ya, la mente antigua quería instrucciones, la conciencia nueva reconoce que ya sabe, porque saber no viene de ideas, viene de ser, y ser es estado sin pregunta, estado que no compara, estado que no mide distancia entre ahora y después porque no existe distancia, existe presencia, existe identidad, existe yo soy. Si caminas por la vida como quien ya posee, no es arrogancia, es memoria, memoria del origen que nunca perdió su naturaleza, solo la cubrió con miedo, pero el miedo es niebla, no roca, sopla una decisión firme, y él se abre, no resiste, no puede, porque la claridad corta, la claridad ilumina, la claridad organiza la realidad como piezas que encajan por gravedad, no por fuerza, y tú descubres que el esfuerzo siempre fue innecesario, la lucha siempre fue opcional, la manifestación siempre fue reconocimiento, no construcción. Tú no fabricas, revelas, tú no alcanzas, recuerdas, tú no mendigas al universo, lo activas desde dentro con presencia, con sensación, con ese suave pero absoluto movimiento interno que dice, tengo, soy, ocurre. La vida no se convierte cuando oyes esto, se revela como siempre fue, y lo que antes parecía distancia, se disuelve en proximidad, hasta parecer toque, hasta volverse piel, hasta que comprendes que no atraes, equivales, no llamas, te conviertes, y conversión es alineación con lo que ya existe, en dimensión interna, esperando forma física. El tiempo no te separa del resultado, solo lo ordena para que lo vivas en secuencia, pero la secuencia no cambia la verdad, solo la muestra paso a paso para que puedas tocarla, caminarla, vivirla. Cada pensamiento sostenido con certeza es semilla que brota sin ruido. Cada emoción establecida como hogar se vuelve materia con paciencia silenciosa. Lo invisible no es ausencia, es preparación, y preparación es vida invisible formando cuerpo visible. Lo que sientes hoy será lo que ves mañana, lo que sostienes ahora será lo que habitas después, pero después no es espera, es despliegue. Así como flor despliega pétalos no porque se esfuerza, sino porque es primavera en sí misma. Quien se vuelve primavera florece sin mandato. Quien se vuelve abundancia vive sin carencia. Quien se vuelve resultado ya no sueña. Manifiesta. La vida responde a la versión que sostienes de ti, no a la que deseas ser. Y cuando sostienes la versión final, el final se vuelve inicio. Y el inicio se vuelve realidad continua, que no pregunta si puedes, te muestra que ya hiciste, porque ser siempre antecede tener, tener siempre sigue ser, y tú estás aquí, no leyendo, recordando. La certeza crece en silencio, como raíz que avanza bajo la tierra sin ser vista pero sosteniendo el árbol entero, y cuanto más reconoces que no necesitas prueba para saber, más evidente se vuelve que la realidad es espejo obediente, nunca origen, nunca dueño, solo reflejo del retrato interno que sostienes, y lo sostienes no con palabras, sino con estado, con ese suave asentimiento dentro del pecho que dice, es mío, ya está, ya soy, y al decirlo sin ruido, la vida responde con gestos, con
Coincidencias que no son casualidad, con puertas que aparecen donde antes solo había paredes, no porque el mundo cambió primero, sino porque tú cambiaste identidad, y cuando identidad cambia, todo se ordena como si el universo recibiera nueva instrucción, aunque no le ordenaste nada, solo fuiste, solo asumiste, solo te recordaste, origen, dueño, fuente. Tú no creas desde esfuerzo, creas desde reconocimiento, como quien encuentra luz no encendiendo algo, sino removiendo sombra. La manifestación, no. Se fuerza, se sostiene, como respiración que no piensas, simplemente ocurre, y al ocurrir te sostiene a ti también. Si hay duda, la forma tarda, no porque sea difícil, sino porque la duda cambia la imagen del espejo a cada segundo, y un espejo no puede devolver nitidez a lo que cambia sin pausa. Pero cuando sostienes una sola visión, una sola sensación de final ya vivido, el reflejo se fija, la realidad se organiza, como tinta que encuentra líneas para ser palabra, como partícula que encuentra lugar para ser materia, y ves que nunca fue complicado, fue simple, siempre fue simple. El mundo no te pide explicación, te pide identidad, no te pregunta qué deseas, te pregunta quién eres ahora, y tu respuesta nunca sale de la boca, sale del estado, del cómo respiras, del cómo miras la vida cuando crees que ya recibiste. La trayectoria no depende del camino, depende de quién lo camina. Si caminas como quien espera, el resultado se aleja porque espera contigo. Si caminas como quien ya posee, el resultado camina hacia ti como ola hacia la orilla, no por obediencia, por coherencia. Tú eres el punto de atracción, no el mendigo del destino. La semilla no ruega al sol, solo es semilla sabiendo que será árbol, y por eso el sol la reconoce como crecimiento, no como duda. Así también tu identidad decide cómo el universo te lee. Si te lees como falta, el universo responde falta. Si te lees como abundancia, te responde entrega. Si te lees como final alcanzado, te responde final vivido. No hay conflicto en esto, solo espejo, solo ley, solo reflejo lógico de estructura interna sostenida sin interrupción. La abundancia no llega porque la esperas, llega porque ya no necesitas esperarla para sentirla real. Y cuando no necesitas su llegada, llega, porque identidad ya no la coloca lejos, la coloca encima, dentro, presente. Cuando sientes como dueño, no pides pruebas, no buscas señales, caminas en certeza, y la certeza adelanta eventos como si el tiempo se doblara para encontrarte. La vida misma parece acelerar cuando ya no miras el futuro como algo ajeno, sino como algo perteneciente, como algo que ya te corresponde, y entonces el mundo no tarda, se alinea, y esa alineación no es recompensa, es eco. Nadie es premiado por creer, solo reflejado por ser. Lo visible siempre obedece a lo invisible. El fruto no manda a la raíz manda al fruto, y tu conciencia es raíz, tu identidad es raíz, tu yo soy es raíz, y raíz que sabe no teme estaciones, florece en la medida en que sostiene la sensación de haber florecido antes de ver pétalos. La realidad se rinde ante quien sostiene final como presente, porque presente es orden, y orden se vuelve materia. Tú no estás construyendo posibilidad, estás revelando destino, un destino escrito no por fuerza sino por estado, no por voz, sino por certeza que no tiembla, que no pregunta, que solo existe. La vida no te falta, te sigue, como sombra sigue cuerpo, y cuanto más caminas como quien ya tiene, más el mundo se vuelve respaldo, estructura, respuesta, porque nunca respondió al pedido, respondió al portador, respondiendo siempre a la naturaleza que llevas, no al deseo que nombras. Si eres final, la vida se vuelve final. Si eres abundancia, se vuelve entrega. Si eres cumplimiento, se vuelve manifestación. Tú no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y todas las cosas ya pertenecen a quien se reconoce dueño antes de tocar. Y si ahora respiras más hondo sentirás que algo dentro de ti se afianza todavía más, como si la comprensión no solo hubiera entrado en tu mente, sino también en tu pecho, en tu piel, en tu forma de existir, como si este conocimiento ya no fuera palabras, sino identidad silenciosa que te toma desde adentro. Y cuando identidad cambia,
Percepción cambia. Cuando percepción cambia, el mundo que ves ya no es el mismo, no porque el entorno haya movido sus piezas, sino porque tú has movido el punto desde donde miras. Y quien mira desde certeza, ya no evalúa distancia entre deseo y realidad, porque no hay distancia, solo despliegue, como si la vida se abriera capítulo tras capítulo de un libro que ya estaba escrito. Tú no estás creando nuevas letras, estás revelando las que siempre estuvieron allí esperando lector, que se reconozca autor. Tú no eres personaje acercándose al final, eres final reconociéndose como experiencia, y ese reconocimiento es la llave que la mayoría busca afuera sin entender, que nunca faltó, solo dormía. La creación no se aprende, se despierta, como memoria profunda que vuelve cuando el silencio es suficiente, cuando la mente se calla lo bastante para oír la verdad simple. Lo que soy se vuelve mundo, lo que sostengo se vuelve materia, lo que acepto como mi naturaleza se vuelve paisaje, casa, cuerpo, encuentro, no porque tenga que venir, porque ya está, ya es, ya existe en nivel invisible, esperando solo identidad que lo ancle. Tú eres ancla, tú eres raíz, tú eres origen, y el universo entero responde como agua responde a la gravedad, no por decisión, por ley. La manifestación es ley, no excepción, es reflejo, no milagro. Y cuando comienzas a aceptar esta naturalidad todo se vuelve ligero. La vida deja de ser conquista y vuelve a ser respiración, vuelve a ser orden natural de quien no necesita empujar para avanzar, porque avanzar ya no es movimiento hacia algo, es algo moviéndose hacia ti porque tú lo eres primero. El sueño no se cumple porque lo buscas, se cumple porque lo portas, y portarlo es sentirlo real ahora, aunque ojos aún no lo vean, aunque manos aún no lo toquen, aunque el mundo físico aún no haya cambiado, pero cambiará. Porque el mundo físico es respuesta tardía. La conciencia es primer acto. Tú eres primer acto. Tú eres causa. La materia es efecto. El tiempo traduce lo que ya eres a forma visible, así como la luz revela fotografía que ya estaba latente, lista, esperando solo el toque adecuado para aparecer, y ahora entiendes que pedir es declarar ausencia, mientras ser es declarar presencia. Y presencia se manifiesta sin esfuerzo. Tú no necesitas convencer al universo, porque universo eres tú expresado afuera, como eco que regresa idéntico al tono emitido. Si el tono interno es plenitud, el eco será plenitud. Si el tono es seguridad, vendrá seguridad. Si el tono es yo tengo, el mundo entregará tener, porque no puede contradecir tu ser, solo lo refleja. Y cuanto más simple sostienes esta verdad, más rápido la vida responde, porque la mente no lucha con ella, la acepta como algo tan evidente como el agua bajando la montaña. Nadie enseña al agua a encontrar camino. La forma ya está en la pendiente, el cauce ya existe. Así también tu manifestación encuentra camino cuando tú te conviertes en pendiente, cuando te conviertes en cauce abierto, cuando no exiges dirección pero sostienes destino. El destino no llega, se despliega, como flor que estaba en semilla, como fruto que estaba en flor, como cumplimiento que estaba en deseo. Tú no estás caminando hacia tu futuro está caminando hacia tu estado presente. Él responde al tono que llevas, no al tiempo que pasa. El tiempo no decide, tú decides. El tiempo solo muestra lo decidido, y ahora que sabes esto, lo invisible ya no parece lejos, lo sientes cerca. Tan cerca como tu propio pensamiento, tan tangible como tu respiración, tan real como el pulso bajo tu piel. Identidad es puerta, y tú la sostienes abierta cuando dices sin palabras, yo soy. Y mientras esta certeza madura dentro de ti como fruta que ya no depende de estación, se vuelve imposible volver a la idea de que la vida sucede por fuera, porque ahora sabes que todo surge desde el centro, que el origen no está en las circunstancias, sino en el ser, que antes del hecho existe sensación, antes de la forma existe estado, antes del logro existe identidad, y esa identidad es tan silenciosa como poderosa. No necesita proclamarse en voz alta, porque su fuerza no viene del volumen, sino de la constancia. Un estado sostenido sin interrupción transforma el mundo más que 1000 intentos desde la falta, porque la falta busca, mientras el ser descansa,
y en ese descanso hay una autoridad suave que la realidad reconoce como mandato. Es como si la existencia escuchara más el latido que la palabra, más la raíz que la hoja, más la convicción que el pedido. Tú no pides al espejo que refleje, el espejo refleja, porque ya estás frente a él. Así también el universo no entrega porque ruegas, entrega porque eres lo que deseas ver. La creación sigue estructura, no súplica, sigue identidad, no ansiedad, y por eso el mundo se ordena con precisión, cuando el yo interno deja de temblar, cuando la duda ya no ocupa espacio, cuando la sensación de cumplimiento se vuelve tu clima permanente, no un pensamiento pasajero, no una afirmación repetida sin raíz, sino un tono sostenido, una respiración que dice sin palabras, esto es mío, ya está, ya soy, y en ese ya soy no hay espera, hay revelación. La mente antigua busca señales como quien examina el cielo esperando prueba, pero quien entiende la ley ya no busca prueba, sabe que Él es la prueba, que el sentimiento de certeza ya es manifestación en su forma más temprana, como brote que ya es árbol aunque aún no tenga tronco. El brote no es menos árbol que el roble completo, solo es árbol en etapa invisible para ojos impacientes. Así tus deseos no están lejos, están germinando, y germinan no por tiempo sino por identidad, porque cada vez que sostienes la sensación final como si fuese presente, riegas la semilla con conciencia, y el mundo físico no puede resistirse a dar fruto cuando la raíz ya es árbol por dentro. Nada puede detener el florecimiento de quien se reconoce origen del propio jardín, y comprendes que la manifestación no requiere instrumentos externos, no requiere cambio de ciudad, de personas, de circunstancias, requiere cambio de punto interno desde donde miras, porque el afuera solo copia lo que sostienes adentro, como sombra que no puede elegir forma distinta del cuerpo que la proyecta. Tú eres ese cuerpo interno, la conciencia que dibuja la realidad, y cuando esa conciencia se vuelve firme, el mundo se vuelve eco perfecto, no duda, no demora, solo traduce a materia lo que ya existe en esencia. Muchos piensan que necesitan esfuerzo continuo para crear, pero el esfuerzo pertenece al que aún no cree, pertenece al que busca en vez de ser, al que quiere demostrar en vez de encarnar. La creación verdadera no nace de lucha, sino de alineación, como puerta que se abre sola cuando la llave correcta está en el cerrojo. Tú eres la llave, tú eres el código, tú eres el molde, y el molde no corre detrás de la forma llena el molde por ley natural. Así la vida llena tu identidad con eventos que la igualan, y si identidad dice abundancia, abundancia llega. Si identidad dice logro, logro aparece. Si identidad dice yo soy suficiente, la experiencia se teje para confirmarlo, porque la realidad está diseñada para coincidir con quien crees ser, no con lo que deseas obtener, y esa es la raíz que muchos ignoran. No estás aquí para mendigar posibilidades, estás aquí para reconocer que las portas, que eres canal por donde lo invisible se vuelve visible, que cada pensamiento que sostienes con sentimiento estable es una orden silenciosa, una estructura vibratoria que el universo no puede desobedecer, porque obedecer no es sumisión, es reflejo, reflejo de tono interno, y el tono interno es tu yo soy. Cuando caminas por la vida con la sensación de que ya tienes lo que antes llamabas sueño, el mundo responde con exactitud sorprendente, pero no sorprende al que lo entiende, solo al que aún duda, porque para quien comprende la ley, es natural ver puertas que antes no existían, es natural sentir casualidades que parecen diseñadas, es natural recibir oportunidades que calzan con el estado sostenido, porque el mundo no contrata azar, contrata coherencia, y tú te vuelves coherencia cuando lo que sientes y lo que declaras y lo que esperas se unen en una sola identidad. Y al sostener este estado más y más, notas que la ansiedad se disuelve, que el miedo pierde sentido, que el tiempo deja de ser enemigo, porque ya no piensas en cuándo vendrá, sabes que ya es, y cuando ya es adentro, inevitablemente será afuera. El tiempo no puede impedir, solo acompañar, traducir, revelar. Tú no estás esperando un milagro. El milagro eres tú volviéndote consciente de lo que siempre fuiste. Y cuando entiendes esto,
La vida ya no parece montaña que subir, sino río que te lleva en dirección correcta, no porque te esfuerces por nadar, sino porque ya eres cauce, y el cauce siempre encuentra mar. Tú no cambiarás el mundo luchando con él, cambiarás el mundo siendo algo diferente dentro de ti, porque el mundo no es muro, es espejo, y un espejo no se empuja, se usa, se reconoce, se observa hasta que refleje la imagen sostenida con claridad, y cuando el reflejo coincide, ya no hay pregunta, solo evidencia, no hay espera, solo resultado, que nunca fue milagro, solo consecuencia inevitable de quien sostuvo identidad hasta que el mundo no pudo sostener otra versión que esa. Y así descubres que la realidad no es algo que se conquista con manos tensas, sino algo que se permite desde un interior que ya no duda, un interior que aprendió a habitar el final sin necesitar verlo afuera primero, porque la visión interna no es imaginación vacía, es creación en su fase temprana, como tinta fresca que aún no seca pero ya es palabra, y cuando esa palabra se sostiene, el papel entero termina marcado con su presencia. Igual ocurre con tus deseos. No son deseos, son destino en construcción, y la construcción no es esfuerzo físico, es permanencia emocional, es sostener la versión de ti que ya alcanzó lo que buscas, como un actor que no actúa, sino encarna el personaje, hasta que deja de ser interpretación y se vuelve realidad. Tú no estás pretendiendo, estás recordando, y en ese recuerdo la vida se ordena sin resistencia, como si cada pieza supiera dónde colocarse cuando tú sabes quién eres. Hay quienes pasan la vida esperando una señal externa que les permita creer, cuando la señal externa es siempre reacción, nunca permiso. El permiso se da desde adentro, cuando sientes con tanta claridad el final que la espera pierde función, porque ya no hay nada que esperar, solo algo que se mostrará cuando el tiempo termine de obedecer. La manifestación es obediencia del tiempo ante la identidad, no del universo ante el deseo. El deseo pide, la identidad declara, el deseo observa distancia, la identidad elimina distancia sintiendo resultado como presente. Y ese presente es fuerza creadora más grande que cualquier oración temerosa, porque la oración temerosa ruega al mundo, mientras el estado final ordena al mundo sin palabra. Y ahora entiendes que no puedes fallar si sostienes, porque la realidad no tiene voluntad propia, tiene memoria vibratoria, refleja lo que inscribes en ella con tu ser, no con tu voz, no con tus preocupaciones, sino con tu sostener continuo, como un músico que mantiene una nota hasta que el espacio se llena de sonido. Así tú mantienes una identidad hasta que el espacio físico se llena de evidencia. No hay magia, hay ley. Y la ley no pregunta si estás listo, responde al tono que sostienes. Tú puedes sostener miedo y la vida te devolverá razones para temer. Puedes sostener abundancia y la vida te devolverá experiencias de recibimiento. Puedes sostener éxito y él se acercará como sombra que no puede separarse del cuerpo, porque lo que llevas dentro es instrucción y el mundo es obediente. Muchos piensan que crear requiere imaginar con fuerza, pero la fuerza es señal de que aún no crees que ya es real. Quien cree no empuja, solo respira, y se comporta como quien ya tiene, y esa conducta interna es lenguaje que la realidad entiende mejor que cualquier afirmación repetida con ansiedad. Tú no estás tratando de convencer al universo, estás convenciéndote a ti mismo, y cuando tú te convences, el universo obedece porque no tiene alternativa. Es reflejo de tu convicción, no juez de tu valor. Si hoy te sientas en silencio y te permites sentir un deseo como cumplido, notarás que el cuerpo reacciona con calma, como si un peso invisible cayera al suelo. Esa calma no es vacío, es presencia, es señal de que identidad ha aceptado algo nuevo, y cuando identidad acepta, el mundo traduce sin demora innecesaria. Lo que tarda es tu sostener, no la creación. La creación ya está, tú solo la haces visible, manteniéndote en la versión que la contiene, igual que un actor que no sale del personaje. Incluso fuera del escenario, tú debes permanecer en el estado incluso fuera del deseo, incluso frente a lo que ves, aunque nada se haya movido aún, porque lo visible es último en reaccionar, pero reacciona inevitablemente. No necesitas buscar evidencia para creer,
Debes creer para que llegue evidencia, porque evidencia no precede ser, lo sigue, siempre lo sigue, así como sombra sigue cuerpo, no lo guía, así el mundo sigue conciencia, no la lidera, tú eres primero, el mundo segundo, el hecho es siempre hijo de un estado, nunca padre. Y mientras sostienes esta verdad con suavidad, no con rigidez, notarás que el deseo deja de sentirse como algo que falta y se transforma en algo que ya pertenece, como un recuerdo adelantado que aún no tiene fecha visible, pero ya tiene certeza interna. Y cuando algo pertenece no necesita perseguirse, llega, cae, encaja, porque vibración no viaja lejos, solo se iguala. Entonces descubres que no hay puertas cerradas, hay estados inconclusos, y que no hay esperas prolongadas, hay identidades que aún no descansaron en sí mismas. Cuando tú descansas en el resultado descansa en ti, y todo lo que descansa encuentra forma porque ya no hay resistencia, ya no hay tensión, solo naturalidad. La manifestación es naturalidad, no ritual, es coherencia, no exigencia, es yo soy, no yo quiero. Y cuando tú pronuncias yo soy sin voz, sino en sensación profunda, el universo escucha con precisión absoluta, no porque le hables, porque le equivalgas. Creas por equivalencia, no por deseo, por ser, no por esperar, por identidad, no por intención, y quien se convierte en la versión final no necesita fecha, porque lo que es no pregunta cuándo, solo se muestra cuando el tiempo termina de alinearse con el estado que lo sostiene. Y si sostienes un poco más, verás cómo el mundo comienza a doblarse hacia ti, no por milagro, por ley. La comprensión final se desliza como última pieza que faltaba en un rompecabezas que siempre estuvo completo pero invisible, y ahora que cada línea se integró en tu interior, sabes que nada te separa de lo que deseas, porque el deseo no es llamado hacia afuera, es memoria hacia adentro, y en esa memoria se encierra todo, como si la vida fuera un libro que no lees, sino recuerdas. No avanzas página por página esperando sorpresa. Reconoces cada capítulo como algo que ya existía en ti, antes de ser tinta, y entiendes que manifestar no es traer lo que no existe, sino revelar lo que siempre fue tuyo, pero dormido bajo la duda, y ahora la duda cayó como viento que pasa y no marca, porque certeza es raíz, es tronco, es fuerza silenciosa que sostiene frutos sin esfuerzo, y tú eres raíz de tu experiencia, eres el eje donde todo se ordena, la semilla que ya contiene el árbol, el pensamiento que ya contiene el hecho. Nada te falta cuando decides ser, porque ser reemplaza búsqueda, reemplaza espera, reemplaza ansiedad, y lo que antes llamabas distancia, se vuelve cercanía absoluta, porque lo que eres no puede estar lejos, solo puede revelarse en el momento exacto en que tu identidad se estabiliza lo suficiente para permitirlo, y esa estabilización no es disciplina rígida, es descanso consciente. La manifestación llega cuando dejas de empujar y comienzas a habitar, cuando dejas de mirar el futuro como promesa y lo tomas como presente, cuando dejas de pedir y empiezas a aportar, porque el universo no entrega lo que quieres, entrega lo que eres capaz de sostener sin romperte en duda. Tú no creas cambiando la vida, creas cambiando tu postura interna frente a ella, y esa postura es tan simple como respirar siendo dueño, caminar siendo resultado, dormir siendo cumplido, vivir como quien tiene y no como quien espera, porque la espera es confesión de ausencia, mientras la identidad es afirmación de presencia, y la presencia se materializa porque la realidad no puede contradecir un estado sostenido, así como el agua no puede dejar de fluir cuesta abajo, porque es su naturaleza, y tu naturaleza es crear con el yo soy, no con el yo quiero. El yo soy es orden, el yo quiero es distancia, y la distancia es sombra que desaparece cuando entra la luz, cuando el yo soy se asienta como trono y ya no se mueve. Aquí termina el ciclo no porque haya un final, sino porque tú ya llevas dentro la llave, ya no necesitas empujar puertas, ahora las habitas, ya no necesitas pedir caminos, ahora eres camino, ya no buscas señales, ahora eres señal. Y el mundo solo puede reflejar aquello que eres, no aquello que deseas ser algún día, sino aquello que ya asumiste ahora, con el pecho lleno de certeza, con los hombros relajados,
con la mente en silencio, con la identidad firme como raíz. Lo invisible responde a quien sostiene, lo visible responde a quien es, y tú ya eres, ya sostienes, ya recuerdas. La creación no es promesa, es consecuencia, no es milagro, es reflejo, no es excepción, es ley, y tú eres la fuente de esa ley, porque la ley vive en ti desde siempre, antes de palabras, antes de dudas, antes de tiempo. Ahora lo sabes, lo sientes, lo eres,